Orihuela, vista desde el puente de Rusia. Vengan, que ya llegamos al puente de Rusia y allí nos espera, en el puente de Rusia, Antonio Mazón. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Con él aprendemos cada semana un poquito más de la historia de la ciudad de Orihuela. Antonio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Este año se cumple el 750 aniversario de la toma de Murcia por Jaume I. El de la entrada en Orihuela debió celebrarse el año pasado, pero por desgracia pasó sin pena ni gloria a nivel oficial. Hoy emprendemos un largo viaje que en varios capítulos, no sé cuántos, nos llevará del siglo VIII al siglo XIII. Más de 500 años de una historia que he titulado De Tuzmir a Oriola. Este va a ser mi homenaje desde la radio. Antonio, cada vez me sorprendes más y también cada vez me interesa más venir al puente de Rusia. Me parece cada vez más interesante. Vamos allá. Nos situamos en el año 732. Hace 20 que los moros se apropiaron fácilmente de la península, aprovechando la descomposición del reino visigodo, los herederos de Roma. Pero su hasta entonces imparable avance ha sido detenido por los francos en Poitiers. Estamos en Tuzmir, una especie de protectorado cristiano, resultante del pacto firmado por el dux visigodo Teodomiro, o Tuzmir para los árabes, con Abdelaziz, el hijo de Musa, gobernador en Mauritania y promotor de la invasión. Este vasto territorio con capital en Aurariola abarcaba las actuales provincias de Alicante, Murcia, parte de Albacete y un trozo de Almería. Una extensión tan grande y fértil, regada por dos caudalosos ríos, con campos y dehesas, despertó pronto la codicia de los inmigrantes que llegaban sin cesar del otro lado del estrecho de Jabal Tarik, la montaña en la que desembarcó el general bereber que encabezó la conquista en el 711. El documento firmado por Teodomiro 2 años después garantizaba la seguridad, las propiedades y costumbres religiosas a cambio de sumisión y tributos. Con estos acuerdos, las élites visigodas se aseguraron la continuidad en el poder y los invasores, sin interés ni efectivos para ocupar tantos territorios, un flujo constante de dinero. Pero la tensa calma entre vencedores y protegidos se respetó mientras la península se mantuvo bajo el control de los walíes o gobernadores nombrados personalmente por el califa de Damasco. Enterado de que el gobernador había muerto en Poitiers, un oportunista llamado Abd al-Malik se lanzó al saqueo de los cristianos sometidos. En Tuzmir ocupó Cartagena con su puerto y sus minas. Teodomiro no podía quedarse de brazos cruzados mientras amenazaban su protectorado. El caudillo godo viajó personalmente a Damasco para llevar sus quejas, consiguiendo renovar el pacto con el propio califa. Este gesto le permitió recuperar Cartagena y ser respetado hasta su muerte, pero no se libró de continuas violencias y rapiñas. Al-Ándalus se había convertido en un avispero y las luchas intestinas eran continuas. A fin de cuentas, lo único que mantenía unidos a los conquistadores era la propia conquista, la victoria y el botín. Los invasores no eran un grupo uniforme. Religiosamente estaban divididos en suníes y chiíes gracias al cisma surgido tras la muerte del profeta. Por su origen, se dividían en bereberes, procedentes del norte de África, y árabes, originarios de la península arábiga. El Islam no había cumplido un siglo cuando llegaron a la península y las viejas rencillas entre tribus seguían vigentes, divididos entre caisíes y calvíes. Para no complicarnos mucho, en adelante llamaremos sirios a los árabes del norte y yemeníes a los del sur. La gota que colmó el vaso en aquel polvorín fue la revuelta bereber iniciada en Mauritania en el 740 contra los sirios, que contagió a Al-Ándalus. Los árabes consideraban inferiores a los bereberes. De hecho, bereber no es más que la adaptación en su idioma de la palabra bárbaro.
A pesar de ser más numerosos y de haber protagonizado la victoria en Guadalete, les recortaban el botín, les adjudicaban las peores tierras y les hacían pagar impuestos reservados para los infieles. El Corán igualaba a todos los creyentes, pero para los aristocráticos sirios eran solo ciudadanos de segunda, comparables a los muladíes, los conversos hispanos. En el intento de sofocar la rebelión en Mauritania, 7.000 jinetes sirios del ejército de Damasco quedaron sitiados en Ceuta y pidieron ayuda al gobernador de Al-Ándalus, un yemení al que no hizo mucha gracia la propuesta, pero acosado también por los bereberes en su propio territorio, aceptó pasarlos a la península con ciertas condiciones de regreso. Sofocados los rebeldes, los pactos no se cumplieron y el anciano gobernador murió crucificado entre un cerdo y un perro. No tenemos tiempo para contar todo el proceso, pero estas tropas que habían cruzado el estrecho en apoyo de los árabes lucharon contra ellos y acabaron asentándose repartidas por la península. A Tuzmir llegaron principalmente contingentes de Egipto. Legalmente se convertían en protectores del territorio asignado, al modo de los chun sirios, una especie de mercenarios a los que había que mantener y dar asiento. ¿Y a quién le iba a tocar ceder tierras y cargar con los nuevos tributos? A los indefensos cristianos. Para suavizar las relaciones con los recién llegados y cubrirse las espaldas, el astuto Teodomiro entregó la mano de su hija a un noble sirio llamado Al-Hattar, dotándola con 2 alquerías. En el año 2006, el equipo técnico del Museo Arqueológico de Alicante identificó una de estas alquerías en un cabezo de San Isidro de Albatera. La otra, según las crónicas, estaba cerca de Elche. Con Teodomiro, la aurariola instalada en el llano de San Miguel se extendió por las laderas hasta llegar a la orilla del río. Al abrigo de 3 décadas de paz, la población debió aumentar notablemente, pero sin muchos cambios en su estructura urbana. Muerto Teodomiro en el 743, su sucesor se llamó Atanagildo, y en contra de lo que se decía, no era su hijo, ni siquiera familiar. A la manera de los godos, este rico noble fue elegido y ungido por la Iglesia. Sin el prestigio de su antecesor, tuvo más de un encontronazo con los ocupantes, especialmente con el yerno de Teodomiro, quien esperaba heredar todas las propiedades de su suegro. Al comprobar que gran parte del patrimonio quedaba con el título en manos de Atanagildo, le exigió 27.000 sueldos, dándole solo 3 días de plazo para reunirlos bajo la amenaza de ser expropiado. El godo pagó religiosamente y aún pudo mantener lo que quedaba de aquel pacto más de una década. Pero Al-Ándalus era ya un caos de todos contra todos y en estas llegó Abderramán, el príncipe errante. Corría el año 756 y todas las disputas anteriores quedaron resumidas en 2, omeyas o abasíes. La población mozárabe intentó permanecer ajena a las luchas entre sus dominadores. Ganase quien ganase, perderían ellos. Y venció el omeya errante. El principado de Teodomiro era inviable en la nueva Al-Ándalus omeya, y pronto sucumbió a la política centralizadora y unificadora del nuevo emir Abderramán I. Como excusa para la ruptura del pacto, acusó a sus habitantes de complicidad con sus enemigos los abasíes. En cuanto a los Banu Yatar, descendientes del linaje de Teodomiro y de aquel noble sirio, fueron una aristocrática familia murciana. Sus descendientes vivieron en Tuzmir durante mucho tiempo y se hicieron tan ricos que cuando Almanzor pasó por Murcia, fueron anfitriones de él y de todo su ejército. En la provincia o cora de Tuzmir se fueron asentando clanes de mayoría yemení, con grupos de bereberes en las zonas montañosas, las tierras menos codiciadas. A partir de aquí, Aurariola sufrió un complejo proceso de transición que la convertiría en Medina Tuzmir o Medina Uryula, una ciudad musulmana que iba a cambiar por completo su fisonomía. Los mozárabes acabaron en los arrabales, la mayoría convertidos, y unos pocos escaparon al norte, donde el reino de Asturias comenzaba ya a organizarse, aprovechando el vacío dejado por los bereberes en la frontera del Duero. Acababa de empezar el Emirato de Córdoba.